Teorema de Pitágoras. Vamos a ver la demostración del teorema de Pitágoras. Es una demostración geométrica. Entonces tenemos dos cuadrados iguales, tienen el mismo lado, el lado es A más B, y lo que sí podemos ver es cómo hay una organización diferente interna de cada uno de ellos en cuanto a superficies que puedo conformar. Entonces, eso nos va a permitir hacer una comparación de esas superficies y establecer una relación entre los lados de los triángulos y las figuras que tenemos generadas. Entonces, el primer cuadrado, lo que tenemos adentro es a su vez un cuadrado de A de lado, por lo tanto una superficie de A cuadrado, un cuadrado de B de lado, por lo tanto una superficie de B cuadrado, y dos rectángulos. Los rectángulos tienen por lados A y B, entonces la superficie de este rectángulo es A por B. Como son dos, tenemos en total la superficie de este cuadrado es A cuadrado, la de este A cuadrado, y la superficie junta de estos dos es 2 veces A por B. O sea, la superficie de uno multiplicado por 2. Y del otro lado, lo que tenemos es un cuadrado dispuesto de esta manera del lado C. Entonces la superficie que tendríamos generada por este cuadrado es C cuadrado, y que es esta que figura acá. Y después tenemos cuatro triángulos rectángulos, donde podríamos decir que la base vale B y la altura vale A, o al revés. Lo importante es que yo, si quiero calcular la superficie de este triángulo, este triángulo rectángulo y de cualquier triángulo en particular, tengo que hacer base por altura sobre 2. En este caso, base por altura sobre 2, y lo multiplico por 4 porque tengo 4 triángulos. Es este término que tengo acá. 4 veces A por B sobre 2. Si yo hago una simplificación acá, me quedaría un término que sería 2 veces A por B, que es idéntico al término que aparece del otro lado de la igualdad. Entonces los puedo simplificar, y entonces me quedaría una expresión que me dice que A cuadrado más B al cuadrado es C al cuadrado. Esto es la expresión del teorema de Pitágoras, que dice que yo tengo, veamos estos parámetros en algún lugar donde aparezcan todos juntos para poder relacionarlos, ¿no? En un triángulo rectángulo, de los cuatro que son idénticos que aparecen acá, me fijo que es C y es la hipotenusa, o sea, es el lado más largo del triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Eso elevado al cuadrado tiene que ser lo mismo que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que los vamos a llamar catetos, ¿sí? Entonces acá tenemos la expresión definitiva. Un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Nos estarían pidiendo cuánto vale la hipotenusa, que en este caso la llamamos X, sabiendo que los otros dos lados, que son también catetos, valen 4 y 3. Entonces venimos y decimos que X al cuadrado, o sea la hipotenusa al cuadrado, es lo mismo que la suma de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Haciendo las cuentas nos queda que X al cuadrado, o sea la hipotenusa al cuadrado, vale 25. Entonces habría que ver cuáles son los números o el número que satisfacen esta ecuación. Uno en principio dice, bueno, listo, el número que satisface eso, el valor que podríamos asignar a X para que se satisfaga esto es el valor 5. Eso es cierto, pero a mí es cierto que el valor menos 5 lo satisface. Entonces, el valor menos 5 es una solución de esta ecuación. Lo vamos a considerar como solución. Después vamos a decir, bueno, pero tomamos la solución positiva porque estoy hablando del lado de un triángulo, tiene que ser un valor positivo. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo tengamos como solución. Cuando vayamos a resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer acá es, lo que realmente se hace es aplicar lo mismo, hacer lo mismo a ambos lados de la igualdad, que en este caso va a ser calcular raíz cuadrada, y cuando yo calcule, le hacemos lo mismo a ambos lados de la igualdad para seguir manteniendo la igualdad. Yo tengo una igualdad y le hago lo mismo a las dos cosas, sigue habiendo una igualdad. Más allá que haya evolucionado, lo que sea que haya quedado es igual a ambos lados. Entonces, la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de 25 va a terminar siendo 5, y la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado no es otra cosa que ese algo, pero aplicado a un módulo de ese algo, el módulo de ese algo. Por lo tanto, el módulo, el valor absoluto, ¿no? El módulo de X va a ser igual a 5. Eso quiere decir que X puede valer tanto 5 como menos 5, pero nosotros tomamos el valor positivo porque es el lado, en este caso, en este contexto, es un lado de un triángulo. Pero aclaramos que los dos son soluciones, tanto 5 como menos 5, y elegimos 5 para este caso. Ahora tenemos un ejercicio donde nos estarían preguntando el valor de uno de los catetos. Por supuesto nos dan el de la hipotenusa. Hay tres valores relacionados, ¿no? Y conociendo dos de ellos,
enseguida puedo conocer el valor del otro. En este caso conozco estos dos, un cateto y la hipotenusa, quisiera saber cuánto vale este cateto. Siempre aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es que esto, que es la hipotenusa elevado al cuadrado, tiene que ser lo mismo que este cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, que no sé cuánto vale, elevado al cuadrado. De acá yo lo que puedo hacer es un despeje, y el despeje, repetimos el concepto anterior. No es que yo lo que voy a decir es, entonces como tengo acá estos 7 al cuadrado con signo positivo, pasa del otro lado negativo. Uno, en definitiva, puede observar que ocurre eso, pero lo que realmente ocurre es, hago lo mismo a ambos lados de la igualdad y veo que me queda. Hacer lo mismo, siempre cuando eso que haga sea una cosa conveniente, que facilite, que resuelva la situación. Yo me puedo imaginar de este lado de igualdad restar 7 al cuadrado. Si yo acá viniese y pusiese menos 7 al cuadrado, en principio me serviría para que después yo pudiese cancelar esto, con lo que yo puse. Pero no puedo ponerlo de un lado solo, lo pongo de los dos lados. Por eso de un lado pongo menos 7 al cuadrado y del otro lado también pongo menos 7 al cuadrado. Eso es hacer lo mismo a ambos lados de la igualdad, por lo tanto mantener la igualdad. De este lado se van a cancelar el 7 al cuadrado con el menos 7 al cuadrado y me va a quedar esto. Va a sobrevivir solamente x al cuadrado. Y de esto lo que queda es justamente lo que había menos 7 al cuadrado que puse cuando hice lo mismo a ambos lados de la igualdad. Resuelvo y ya estoy en la instancia anterior. Ya cuando llegue a esto estoy como en el ejercicio anterior. Sé que hago la cuenta, me va a quedar la raíz de 302 en este caso. Sé que va a ser el módulo en principio de x, lo que va a ser igual a la raíz de 312. Sé que voy a optar por la solución positiva en este contexto. Y después puedo dejarlo expresado así o puedo calcular la raíz de este valor con alguna calculadora. Pero digamos que hasta acá ya tenemos el resultado. Esto es un valor concreto. Después, si necesito hacer el cálculo de la raíz de esto, lo haré. Pero acá ya hay un valor. Bueno, acá nos quedan 3 ejercicios para hacer, que algunos de ustedes ya lo hicieron, los otros tienen que completarlos. Y acá pasamos a los números irracionales, ¿no? Los números irracionales son los números que no los puedo escribir como un cociente, como una razón. Por eso son irracionales, no racionales. Racionales son los números que puedo escribir como un cociente, como una fracción. El número 1/2 es racional. El número 4/3 es racional. El número 5 también es racional, porque lo puedo escribir como 5/1. Solamente que, además de ser racional, en este caso es un número entero y además natural, ¿sí? Por eso es que no acostumbramos a decir que es un número racional, pero no deja de serlo. Digamos, un número racional es un número que no puedo escribirlo así y es un número que tiene una parte decimal no exacta, como podría ser un número que resultase en 7,2. ¿Sí? El número 7,2 es un número que lo veo escrito de forma no como un cociente, pero lo puedo escribir como un cociente, porque tiene una parte decimal exacta, o no hace falta que tenga una parte decimal exacta, o sea, lo que viene después de la coma, no hace falta que sea exacto, pero sí tiene que ser periódico. Yo lo que tengo que tener después de la coma es una cantidad seguida de números que se repita constantemente. Aunque esa cantidad seguida de números sea tan larga, o sea de, digamos, 300 millones de cifras o más, la cantidad de cifras que se me ocurra, pero que se vayan repitiendo, eso hace que el número termine siendo racional. Ahora, si no consigo establecer un periodo, algo que se repita, lo que va a hacer es que tenga un número irracional. Ejemplos de números irracionales son estos que tenemos acá, ¿no? La raíz cuadrada de algo que no sea un cuadrado, la raíz cuadrada, la raíz séptima de algo que no sea una potencia séptima, que pues si le pongo signo negativo también, y después estos números sí que son números particulares, en este caso el número pi, que es un número irracional, ese que conocemos nosotros con una aproximación 3,14 y puedo seguir escribiendo indefinidamente. Un detalle de esto, miremos el número pi, ¿no? Sabemos que es un número racional, sabemos que lo que viene después de la coma, sabemos que los dos primeros los dígitos son 1 y 4, pero lo que estamos seguros por demostraciones matemáticas que se hicieron en su momento, es que no hay periodicidad en este número. Entonces uno podría encontrar una cantidad indefinida de combinaciones de números. Entonces, si hay una cantidad indefinida, están todas las combinaciones posibles. Entonces ahora pensemos en otro número, bueno, el número pi, que ya sabemos que es es un número, una constante de la relación que hay entre el perímetro de una circunferencia y el diámetro. Este es el número phi.
Es un número particular, es un número que muchas veces lo suele llamar el número áureo, número de oro, número de la razón áurea, y es un número que aparece en muchas manifestaciones de la naturaleza, manifestaciones también en algunos procesos tecnológicos, aparece, y fundamentalmente se lo utiliza en el arte. ¿Por qué? Porque parece que está asociado a proporciones que nos resultan agradables, no sé, bellas, como queramos llamarla. Una, una aparición de este número podríamos tenerla en lo que se conoce como sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano, se llamaba en realidad Leonardo y vivía en la ciudad de Pisa. Fibonacci es una especie de contracción de las palabras hijo de Bonaccio, se hizo como un acrónimo ahí, entonces al tipo este se lo terminó llamando Fibonacci, pero en realidad se llama Leonardo de la ciudad de Pisa. Este tipo lo que hizo fue proponer una especie de problema que decía, en realidad lo hacía en un contexto de la cantidad de parejas de hijos que podrían tener con hijos que estuviesen en algún lugar encerrados y no pudiesen perderse ni pudiera ingresar ninguno. Bueno, digamos, solamente para pensar un problema en el que lo que resulta la abstracción de esto sería la siguiente. Imaginemos que tenemos una sucesión y la empezamos con dos números que vamos a asignarles a cada uno, el número 1 a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces decimos que cada número siguiente de esta sucesión se va a conformar por la suma de los dos anteriores. Entonces, como el primero es 1 y el segundo es 1, el siguiente número va a ser la suma de las anteriores, 1 más 1, 2. El siguiente va a ser 3 porque los anteriores suman 2 más 1, 3. Y así cada uno de ellos. El 55 va a ser el resultado de la suma de 21 más 34. Ahora, si uno hiciese el cociente entre dos números consecutivos de esta sucesión, y cuanto más tardío, o sea, cuanto más lejos aparece en la sucesión, mejor, ese cociente entre 1 y el anterior, un número cualquiera y el anterior, me va a dar algo muy parecido al, cuanto más tardío es mejor, más parecido al número de oro, al número phi, ¿sí? Que podríamos calcularlo con certeza hasta el quinto decimal, haciendo el cociente entre estos dos números que aparecen en esa sucesión. Vemos acá una cantidad de ejemplos, cómo haciendo los cocientes voy obteniendo un número que cada vez se parece más a este, pero fíjense en cómo se estabiliza en algún punto. Ya acá tenemos, ya en este cociente tenemos 1,61 y el 61 no va a desaparecer nunca, ¿sí? No, se van a mejorar, se van a aproximar, se van a corregir los que están después de la segunda cifra, pero acá ya está estabilizada la segunda cifra. Acá ya tenemos estabilizada la quinta cifra. Y fíjense que estamos apenas avanzados en la sucesión. Esta sucesión, por supuesto, es indefinida, ¿no? Después podríamos hablar de otras apariciones del número phi. Por ahora dejamos en esto, ¿no? Después tenemos el número e que aparece acá, también es un número irracional, es un número muy curioso, aparece en la naturaleza. Vamos a ver cuando hagamos otro tipo de problemas, cuando pensemos en otros temas. Por ejemplo, en funciones exponenciales, logarítmicas. Y vemos que ese número, podríamos decir que es un número que sin poder definirlo, sin poder encontrarlo, de hecho, es un número que conceptualmente podríamos pensar como que es el número que es un poquito más grande que 1, sin poder precisar cuál, pero que está lo más tan cerca de 1 como queramos, tan cerca como queramos, y nunca vamos a poder llegar a ver cuán cerca es eso, pero imaginemos esa idea, el número que más cerca está de 1 y que lo multiplico, apenas más grande, ¿no? Y que lo multiplico por sí mismo una cantidad indefinida de veces. Uno en principio podría pensar, no parece muy intuitivo esto de decir, bueno, eso me tiene que dar algo concreto, un numerito más bien chico, ¿no? Puede pensar que eso da un número extraordinariamente grande, uno podría ni imaginarse que da eso. Sin embargo, eso da este número que está acá, el número 2,71 y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Otro número irracional. Acá, por supuesto, se cumple lo que habíamos visto para el número pi. Yo acá en esta cantidad de números que nunca voy a terminar de escribir, encuentro todas las combinaciones posibles de números. O sea, lo que podíamos hacer con la parte decimal de pi, lo podemos hacer con la parte decimal de cualquier número irracional. Este, por ejemplo. Ahora, ya pensando en la ubicación de los números irracionales en la recta real, lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y entonces decir que, por ejemplo, yo quisiera ubicar el número raíz de 2, por decir 1. Entonces, yo sé que si tengo
esta magnitud equivalente a 1 y esta otra equivalente a 1, porque elijo este intervalo en la recta real y lo proyecto así en forma vertical también, tengo un triángulo rectángulo donde este lado vale 1, este lado vale 1. Aplicando Pitágoras lo que puedo saber es que esto, que es la hipotenusa, vale raíz de 2. Ahora, con un compás yo proyecto esta distancia a la recta real y me encuentro con que esto es la raíz de 2. Ahora, si todo esto vale raíz de 2, puedo tener otra vez una magnitud vertical acá que valga 1, y entonces tengo que calcular cuánto vale esta hipotenusa de este nuevo triángulo rectángulo donde este lado vale raíz de 2 y este vale 1. Si hago las cuentas, esto me va a dar que el valor va a ser raíz de 3. Si yo lo transporto hacia la recta real, acá ubico el valor raíz de 3. Si hiciese otra vez el mismo procedimiento, ustedes chequenlo después, van a ver que acá les va a dar la raíz de 4. Lo proyecto sobre la recta y me va a dar la raíz de 4, que no es otra cosa que 2. Y así para lo que quiera. En este caso me proponen calcular el valor de estos números, la ubicación de la recta real de estos números. Bueno, se puede utilizar este método y se puede utilizar otro método o algo parecido, no esencialmente diferente, que lo vamos a ver en el siguiente apunte.